El llamado de las tumbas. Era el año 2003 y recuerdo cada detalle de ese día como si hubiera ocurrido ayer. Tenía 15 años y estaba en Buenos Aires para el funeral de mi primo Javier, quien había fallecido en un accidente automovilístico trágico y repentino. La muerte siempre es una sombra constante en nuestras vidas, pero cuando alcanza a alguien tan cercano y joven, todo parece adquirir una dimensión más oscura. La tristeza se siente más densa, el aire se vuelve más pesado y los rostros familiares se tornan irreconocibles, deformados por el dolor. El cementerio estaba ubicado en un barrio antiguo de la ciudad, un lugar con mausoleos imponentes y lápidas que databan de hace siglos. Al entrar, una sensación de inquietud se apoderó de mí, aunque traté de ignorarla. Había estado en otros funerales antes, pero este lugar, este cementerio en particular, parecía diferente. Tal vez fue el cielo gris plomizo o el frío que se colaba por entre los huesos, pero desde que llegué sentí que algo no estaba bien. El cortejo fúnebre avanzaba lento y yo caminaba detrás de mi madre, tratando de mantener la compostura. Todo parecía borroso, como si la realidad se disolviera en un sueño lúgubre. La ceremonia comenzó y el sacerdote, vestido con una sotana negra, se puso a recitar oraciones mientras el ataúd de Javier se descendía en la fosa. El viento frío susurraba entre los árboles y las lápidas, creando una melodía perturbadora que retumbaba en mis oídos. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Mi nombre, pronunciado claramente por una voz grave y masculina, surgió de la nada. Miguel. Susurró la voz, apenas audible sobre el rezo del sacerdote y el sonido de la tierra que comenzaba a cubrir el ataúd. Me quedé helado, el corazón me dio un vuelco en el pecho. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, algún conocido que estuviera bromeando o llamándome. Pero no había nadie cerca de mí y las personas más próximas estaban inmersas en su propio duelo. La voz venía de una tumba cercana, una lápida antigua y desgastada por el tiempo, cuyas letras eran casi ilegibles. Me estremecí, sintiendo una opresión en el pecho, pero traté de sacudirme la sensación. Pensé que quizá el cansancio o el estrés del día estaban jugando con mi mente. Era un momento triste, después de todo, y uno en el que las emociones pueden desbordarse de formas extrañas. Sin embargo, la sensación de incomodidad persistió. A medida que el entierro terminaba y la gente comenzaba a dispersarse, me acerqué instintivamente a la tumba de donde creía haber escuchado la voz. La lápida, rota en sus bordes y cubierta de musgo, no revelaba mucho. Solo un nombre, casi borrado por los años: Esteban. Algo en ese nombre me resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. Mi madre me llamó desde la salida del cementerio y me obligué a apartar la vista, sintiendo un extraño malestar que no pude identificar en ese momento. Esa noche, después del funeral, volví a casa con mis padres. Todo parecía normal, pero la sensación de haber escuchado algo en el cementerio me seguía persiguiendo. Me tumbé en la cama, agotado, pero no podía conciliar el sueño. Cuando por fin lo logré, me encontré con sueños extraños, llenos de figuras sombrías y un laberinto de tumbas y mausoleos que no parecían tener fin. El día siguiente pasó sin mayores incidentes, aunque la sensación de ser observado no me abandonaba. En más de una ocasión me sorprendí mirando por encima del hombro, esperando ver a alguien detrás de mí. Pero siempre estaba solo. Sin embargo, esa misma noche, la voz regresó. Estaba en mi cuarto, acostado, cuando la escuché de nuevo, clara y distinta. Miguel. Mi piel se erizó. La misma voz del cementerio, la misma intensidad grave y arrastrada. Esta vez no había dudas, no podía atribuirlo al cansancio o a un malestar emocional. Algo, o alguien, me estaba llamando. Miré alrededor de mi habitación, el corazón latiéndome con fuerza, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, sumida en la penumbra. Cerré los ojos con fuerza, repitiéndome que no era real, que solo era mi imaginación. Pero cuando volví a abrirlos, vi algo que hizo que el miedo me golpeara como una ola helada. A los pies de mi cama, apenas visible en la oscuridad, una figura humana se erguía entre las sombras. Era un hombre, su rostro estaba difuso, como si una niebla lo cubriera.
pero su presencia era inconfundible. «Escúchame», dijo la voz, ahora más clara, resonando en mi cabeza como si viniera desde dentro. «No me ignores». El terror se apoderó de mí, pero mi cuerpo estaba completamente paralizado. No podía moverme, ni siquiera gritar. Era como si algo invisible me sujetara, atado a mi cama por fuerzas que no comprendía. Quise cerrar los ojos, pero ni siquiera eso podía hacer. La figura permaneció ahí durante lo que me pareció una eternidad, su mirada, aunque borrosa, clavada en mí. Sentía el peso de su desesperación, como si de alguna manera estuviera intentando transmitirme algo que yo no quería oír. Pasaron los días, y las cosas no mejoraron. De hecho, empeoraron. La voz comenzó a seguirme a todas partes, no solo en casa. En la escuela, en el autobús, mientras caminaba por la calle, siempre escuchaba mi nombre, siempre en esa misma voz profunda y espectral. A veces era solo un murmullo, otras veces era un grito ahogado, pero siempre estaba ahí. Sabía que no podía contarle a nadie, nadie me creería. Era demasiado absurdo. Así que lo guardé para mí, mientras la sensación de locura se apoderaba lentamente de mi mente. Una tarde, mientras regresaba de la escuela, me crucé con un anciano que vivía en el barrio desde siempre. Era un hombre extraño, del que se decía que tenía conocimiento de lo oculto, de las cosas que no se debían mencionar. Sin razón aparente, se detuvo frente a mí, observándome fijamente con sus ojos acuosos y apagados. No había nada casual en su mirada, parecía estar escudriñando algo más allá de mi apariencia, como si viera directamente en mi interior. «Te están llamando», dijo con voz rasposa. Las almas errantes a veces buscan a alguien que las escuche para arrastrarlo con ellas. Sentí que un frío insoportable recorría mi espina dorsal. Intenté hablar, pero las palabras murieron en mi garganta. El anciano asintió, como si entendiera, y luego siguió su camino sin decir nada más. Esa noche fue la peor de todas. Desperté a las 3 de la mañana, una hora que siempre había asociado con las historias de terror, la hora muerta, cuando las barreras entre el mundo de los vivos y los muertos se debilitan. Esta vez, sin embargo, no era una historia que alguien me contaba, yo estaba viviendo mi propio infierno personal. La voz ya no solo me llamaba. La figura que antes veía a lo lejos ahora estaba al lado de mi cama, su rostro más nítido que nunca. Era el hombre de la tumba, lo sabía. Su piel era cenicienta, como si llevara años bajo tierra, y sus ojos eran pozos vacíos. Al acercarse, pude ver el nombre grabado en su chaqueta deshilachada, Esteban. «No debiste escucharme», murmuró, y su aliento olía a tierra húmeda y descomposición. Sentí que algo tiraba de mí, como si manos invisibles me estuvieran arrastrando fuera de mi cuerpo. Mi visión comenzó a oscurecerse, y por un momento creí que moriría ahí mismo, que me llevaría con él al otro lado, a ese lugar del que no hay retorno. Pero en el último segundo, mi madre entró en la habitación, despertada por los ruidos que no recordaba haber hecho. La figura desapareció, y yo, empapado en sudor frío, pude moverme nuevamente. No le conté nada. Solo me quedé en silencio, temblando, incapaz de articular las palabras. Después de esa noche, las cosas no volvieron a ser las mismas. La voz cesó, pero la sensación de ser observado nunca se fue. Cambié. Me volví más callado, más retraído. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Y cada vez que pasaba por el cementerio donde enterramos a mi primo, me aseguraba de no mirar hacia esa tumba, la de Esteban. Sabía que, si lo hacía, él volvería. Y no estoy seguro de que pudiera resistir otra vez. Aún hoy, cada vez que escucho mi nombre en un susurro, un escalofrío recorre mi cuerpo y me pregunto si algún día Esteban volverá a reclamar lo que dejó inconcluso. No la dejes sola. Nunca he sido alguien particularmente supersticioso. En mi familia, hablábamos de espíritus y apariciones con la misma naturalidad con la que comentábamos el clima, pero siempre lo vi como cuentos. Historias que se narran para hacer más ligeros los momentos oscuros, o quizás para dar sentido a las coincidencias perturbadoras.
Sin embargo, lo que viví tras la muerte de mi tía cambió esa perspectiva para siempre. Era una tarde gris en Bogotá cuando enterramos a mi tía María. Su muerte fue repentina, pero no inesperada. Tenía problemas de salud desde hacía años y su partida parecía más un alivio que una tragedia. Su funeral fue modesto, en un cementerio al norte de la ciudad. Recuerdo cómo el aire frío me golpeaba el rostro mientras mirábamos descender el ataúd en la tierra húmeda. Mi madre lloraba silenciosamente a mi lado, mientras yo permanecía de pie, incapaz de sentir más que un vacío. Esa noche, después del funeral, todo parecía normal. La casa estaba en silencio, el dolor presente pero controlado. Mi madre intentaba descansar después de días de preparar todo para el entierro, y yo simplemente quería evitar pensar demasiado en lo sucedido. No fue hasta la segunda noche cuando todo empezó a cambiar. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando el teléfono de la casa sonó. El sonido del timbre me hizo saltar de la cama, un ruido que no se esperaba a esas horas. Mi madre, aún en duelo, fue la primera en levantarse para responder. Yo, curioso pero sin alarmarme, la seguí hasta el pasillo. Recuerdo claramente la expresión en su rostro cuando colgó el teléfono. Sus manos temblaban levemente y su cara estaba pálida, como si hubiera visto un fantasma. «Era tu tía», me dijo con voz quebrada. Al principio, pensé que estaba confundida. El cansancio, pensé. El duelo puede hacer cosas raras con la mente. Pero no quise alarmarla más, así que asentí en silencio y la ayudé a volver a la cama. Al día siguiente, no dijo nada sobre el incidente, y yo, creyendo que todo había sido un mal sueño, lo dejé pasar. Sin embargo, la siguiente noche, a la misma hora, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, fui yo quien respondió. Al descolgar el auricular, una voz ronca y familiar surgió del otro lado de la línea. Era la voz de mi tía María. «No me dejen sola», dijo, en un susurro que me erizó la piel. Me quedé en silencio, paralizado, escuchando cómo la voz se repetía una y otra vez. «No me dejen sola en la tumba». El miedo me invadió de golpe, como si una corriente helada recorriera mi columna vertebral. Colgué el teléfono bruscamente, tratando de convencerme de que era una broma macabra o, peor aún, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, la sensación de haber hablado con alguien que ya no estaba viva me perturbó más de lo que me gustaría admitir. Intenté dormir, pero el eco de la voz de mi tía seguía resonando en mi cabeza, como si aún estuviera al otro lado del auricular, suplicando. Al amanecer, no sabía si contarle a mi madre. ¿Qué iba a decirle? Que también yo había escuchado a su hermana muerta pedirnos que no la dejáramos sola. El duelo ya la tenía en una situación frágil, agregar más peso solo empeoraría las cosas. Esa tarde, decidí volver al cementerio. Algo dentro de mí no me dejaba en paz, una sensación de incomodidad que crecía con cada minuto. No sabía exactamente qué esperaba encontrar allí, pero necesitaba enfrentar esa sensación, de alguna manera. El cementerio estaba desierto cuando llegué. Caminé entre las tumbas, rodeado de ese silencio inquietante que solo se siente en los lugares de reposo eterno. El aire era frío y el sol apenas iluminaba el horizonte. Me acerqué a la tumba de mi tía, donde la tierra aún parecía fresca, como si no hubiera terminado de asentarse. Me quedé allí un momento, observando en silencio, esperando. ¿Qué? No lo sabía. La sensación de ser observado me envolvió de repente. Miré alrededor, pero no había nadie. Solo las tumbas, las cruces, las lápidas antiguas que parecían vigilar desde el pasado. Era como si todo el cementerio estuviera cargado de una energía extraña, una presencia que no podía ver pero que definitivamente sentía. Esa noche, la llamada volvió a repetirse. Esta vez, no respondí. Mi madre se adelantó, y aunque no dijo nada, vi en su rostro que había escuchado lo mismo. Su expresión de angustia era inconfundible, y aunque no lo mencionamos, ambos sabíamos lo que estaba pasando. Los días siguientes fueron una espiral de tensiones acumuladas. Cada noche, a la misma hora, el teléfono sonaba. Cada noche, la voz de mi tía nos pedía que no la dejáramos sola en la tumba.
El miedo que al principio era solo mío, ahora lo compartía con mi madre. La tensión en la casa se sentía en el aire, como una cuerda a punto de romperse. El simple sonido del teléfono hacía que ambos saltáramos de nuestros asientos, con el corazón acelerado y las manos sudorosas. Después de una semana de llamadas ininterrumpidas, mi madre tomó una decisión. Recordando las antiguas tradiciones familiares, decidió organizar una misa especial para el descanso de su alma. Había escuchado de otras personas en la familia que, a veces, los muertos no encontraban paz, que necesitaban más de los vivos antes de poder irse definitivamente. La misa se realizó en la iglesia local. El sacerdote, un hombre mayor que conocía a nuestra familia desde hacía años, hizo una oración solemne. Mi madre se arrodilló frente al altar, susurrando plegarias con una devoción que no le había visto antes. Yo me quedé en la parte de atrás, observando todo con una mezcla de escepticismo y esperanza. Después de la misa, el sacerdote nos sugirió visitar la tumba de mi tía y llevar flores frescas como un símbolo de paz. Mi madre, siempre respetuosa con las tradiciones, accedió sin dudarlo. Esa misma tarde, fuimos al cementerio con un ramo de rosas blancas. El cielo estaba nublado y una ligera llovizna comenzaba a caer cuando llegamos. Mi madre se arrodilló frente a la tumba de su hermana y colocó las flores sobre la tierra. Murmuró una oración en voz baja, pidiendo perdón por cualquier ofensa que pudiera haber dejado el alma de mi tía inquieta. Me quedé unos pasos detrás, observando en silencio. No me atrevía a decir nada, ni siquiera a respirar demasiado fuerte, como si cualquier ruido pudiera interrumpir ese momento sagrado. Esa noche, el teléfono no sonó. Pasaron los días y, poco a poco, la vida comenzó a volver a la normalidad. Las llamadas habían cesado, y mi madre, aunque aún triste por la pérdida de su hermana, parecía más tranquila. Yo seguía sin poder entender lo que había pasado. A pesar de que todo parecía haber terminado, no podía dejar de pensar en esas llamadas, en la voz de mi tía pidiendo que no la dejáramos sola. ¿Había sido real? ¿O simplemente habíamos sido víctimas de nuestra propia mente, frágil por el dolor del duelo? Pero la paz no duró mucho. Un mes después de la misa, mi madre comenzó a enfermarse. Al principio, eran pequeños malestares, dolores de cabeza y una leve fiebre que atribuimos al estrés. Sin embargo, su condición empeoró rápidamente. En cuestión de semanas, estaba confinada a la cama, débil y agotada, como si algo estuviera drenando su energía. Una noche, mientras cuidaba de ella, me confesó entre susurros que había comenzado a escuchar la voz de mi tía nuevamente. Esta vez, no provenía del teléfono, sino de las paredes de la casa, de los rincones oscuros de su habitación. La voz le repetía una y otra vez la misma súplica: no me dejes sola. Intenté no mostrar mi miedo. Quería creer que solo era su mente afectada por la enfermedad, pero en el fondo sabía que algo más estaba sucediendo. Una noche, mientras dormía en mi habitación, me despertó un ruido suave, como el crujido de pasos sobre el suelo de madera. Me levanté de un salto, pensando que mi madre necesitaba algo. Pero al salir al pasillo, lo vi. Una sombra, delgada y oscura, que se movía lentamente hacia la habitación de mi madre. Mis piernas se congelaron en el lugar. La figura se deslizó por la puerta entreabierta y desapareció en la oscuridad. Tomé aire, tratando de recuperar el control de mi cuerpo, y corrí tras ella. Pero cuando entré, solo encontré a mi madre, sola en la cama, respirando con dificultad. La sombra ya no estaba. A la mañana siguiente, mi madre falleció. Nunca pude explicarlo. Nadie en la familia quiso hablar de ello, como si el solo hecho de mencionarlo pudiera traer de vuelta a ese extraño fenómeno. Después de su muerte, el silencio en la casa se volvió casi insoportable. No había más llamadas, no más voces en la oscuridad. Pero el vacío que dejó, tanto mi madre como el misterio que rodeaba la muerte de mi tía, nunca se llenó. Ahora, cada vez que escucho un teléfono sonar en la madrugada, mi corazón salta en el pecho. Y aunque no lo quiera admitir, a veces me pregunto si, algún día, esa voz volverá a llamar, pidiendo, una vez más, que no la dejemos sola. El funeral de mi primo.
Era el año 1995, una época que, para muchos, se siente tan lejana como si perteneciera a otro mundo. Para mí, sin embargo, ese año sigue presente en cada pesadilla que me despierta por las noches. Fue el año en que enterramos a mi primo en un pequeño cementerio en las afueras de Ciudad de Guatemala. Un lugar que, aunque distante de la ciudad y el ruido, parecía más apartado de la vida misma. El funeral había sido un evento sombrío. Mis padres y tíos lloraban en silencio, cada uno intentando procesar el dolor a su manera. Mi primo, apenas unos años mayor que yo, había sido una figura cercana en mi vida, más un hermano que un primo. Su muerte, inesperada y brutal, dejó un vacío que nadie parecía poder llenar. Los adultos hablaban en susurros, pero yo escuchaba fragmentos de conversaciones. Algunos decían que lo encontraron en la carretera, atropellado. Otros, que había muerto en un extraño accidente. Pero lo que todos sabían, y nadie quería decir en voz alta, era que su muerte no había sido un simple accidente. Algo oscuro lo había rodeado en sus últimos días. Después del entierro, algunos de los familiares decidieron quedarse para rezar por su alma. Era una costumbre común en la familia, las vigilias se extendían durante horas, a veces toda la noche. Mis padres, siendo de los más devotos, me pidieron que me quedara con ellos. A regañadientes acepté. No quería estar allí, en ese cementerio que me parecía más frío que cualquier lugar que hubiera conocido antes. Cuando la oscuridad comenzó a caer sobre las tumbas, una niebla espesa cubrió el lugar. El aire se volvió más denso, casi como si fuera difícil de respirar. Mientras caminábamos entre las tumbas para encontrar un sitio adecuado para rezar, me di cuenta de que estábamos solos. El cementerio, que durante el día había estado lleno de familiares y amigos, ahora parecía desolado, como si el propio tiempo hubiera decidido abandonarlo. Recuerdo claramente el sonido de nuestros pasos sobre la tierra húmeda, el crujir de las hojas secas bajo nuestros pies. Las lápidas se alzaban alrededor nuestro como sombras silenciosas, cada una contando su propia historia de muerte y olvido. Fue entonces, en medio de esa atmósfera cargada, cuando vi algo que me hizo detenerme. Entre las lápidas, a unos metros de donde estábamos, vi a una niña. Estaba sentada junto a una tumba, vestida con un vestido blanco, descalza, con el cabello oscuro cayendo sobre sus hombros. Su figura era tan nítida que, por un momento, pensé que quizá era hija de alguno de los cuidadores del cementerio. Pero algo en ella no estaba bien. La forma en que estaba sentada, tan inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, me provocó un escalofrío. Me acerqué, intentando hacer contacto visual, pero antes de que pudiera acercarme más, desapareció. No se desvaneció lentamente, como se esperaría de una sombra o una ilusión, sino que simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Sentí que mi estómago se revolvía, pero decidí no decir nada a mis padres. Tal vez había sido solo mi imaginación, un truco de la luz o el resultado del cansancio acumulado. Quería creer eso. La noche continuó, con mis padres y los demás rezando en voz baja, pero mi mente no podía alejarse de lo que había visto. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la niña volvía a aparecer en mi mente, como un eco persistente que no se disipaba. Un rato después, una de las ancianas del grupo, una mujer que vivía en las cercanías del cementerio, se nos acercó. Sus ojos, pequeños y oscuros, me miraron fijamente, como si supiera lo que había visto. Sin siquiera preguntarle, me dijo en voz baja: esa niña murió hace muchos años. No es la primera vez que alguien la ve. Un silencio incómodo se apoderó del grupo. Las palabras de la anciana pesaron en el aire como una sentencia. De repente, el frío del lugar se volvió más tangible y el viento que antes susurraba entre los árboles ahora parecía traer consigo voces lejanas. Nadie dijo nada más, pero en ese momento supe que algo no estaba bien en ese cementerio. Los días que siguieron al funeral fueron extraños. La tristeza por la pérdida de mi primo era constante, pero había algo más que me inquietaba. El rostro de la niña seguía apareciendo en mi mente y a pesar de mis intentos por olvidarla, no podía sacudirme la sensación de que había algo más detrás de su aparición. Una tarde,
mi madre mencionó que algunos miembros de la familia planeaban regresar al cementerio para rezar de nuevo. Esta vez, no me pidieron que fuera, pero por alguna razón que no entendía del todo, sentí la necesidad de volver. Algo dentro de mí me empujaba a regresar a ese lugar. Cuando llegamos, el cementerio estaba igual de silencioso que la primera vez, pero ahora el ambiente parecía aún más pesado. Mientras los demás comenzaban a rezar, decidí alejarme un poco, caminar entre las tumbas. Me dije a mí mismo que solo quería despejar mi mente, pero en el fondo sabía que estaba buscando algo o a alguien. Fue entonces cuando la vi de nuevo. La misma niña, con su vestido blanco, sentada junto a la misma lápida. Esta vez, estaba más cerca. Podía ver con mayor claridad su rostro, pálido y serio. Sus ojos, oscuros y vacíos, me miraron directamente, como si me estuviera esperando. No huí. Algo en su mirada me mantenía anclado en el lugar, como si sus ojos contuvieran una verdad que necesitaba descubrir. Di un paso hacia adelante, y en ese momento sentí un cambio en el aire. El viento se detuvo y el sonido de las oraciones de mis familiares se desvaneció. Era como si el mundo alrededor de nosotros se hubiera detenido, dejando solo a la niña y a mí en ese espacio suspendido. ¿Quién eres?, pregunté en voz baja, aunque sabía que no obtendría respuesta. Ella no dijo nada, pero se levantó lentamente, sus pies descalzos apenas haciendo ruido sobre la tierra. Sin embargo, cuando avanzó un paso, noté algo extraño, sus pies no tocaban realmente el suelo. Flotaba a unos centímetros por encima de la tierra, moviéndose con una ligereza que no era natural. Mi cuerpo entero se tensó. Quise correr, pero algo me impedía moverme. En ese instante, la niña levantó una mano, apuntando hacia la lápida junto a la cual había estado sentada. Fue entonces cuando lo vi. El nombre en la lápida era apenas visible por el musgo y el tiempo, pero logré distinguir las letras: María, 1989. De pronto, todo encajó. La anciana del cementerio había mencionado que la niña había muerto hacía años. 1989, María. La niña no era una aparición sin sentido, había una historia detrás de su muerte, una historia que el tiempo había intentado enterrar, pero que su espíritu se negaba a dejar atrás. Unos segundos después, la niña desapareció de nuevo. Esta vez, no fue un alivio, sino una sensación de pérdida. Sentí que me había mostrado algo, que me había confiado un fragmento de su historia, y ahora estaba solo para procesarlo. Esa noche, volví a casa con una sensación extraña, como si estuviera cargando con algo que no me pertenecía. Durante los días siguientes, investigué sobre el cementerio, sobre la posible historia de esa niña, pero no encontré mucho. La mayoría de los registros eran vagos, y nadie parecía recordar claramente lo que había sucedido en 1989. Era como si la historia de María hubiera sido borrada, como si nadie quisiera recordarla. A pesar de eso, no podía dejar de pensar en ella. En su mirada. En el hecho de que su espíritu seguía vagando por el cementerio, esperando a que alguien la viera, a que alguien escuchara su historia. No volví a ese cementerio, pero su imagen me sigue atormentando. A veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento golpea contra las ventanas de mi casa, puedo jurar que escucho su voz, llamándome, pidiéndome que regrese. Y aunque sé que jamás debería volver, una parte de mí sigue tentada a hacerlo, como si el destino me estuviera empujando hacia ese lugar una vez más. El funeral de mi primo fue solo el comienzo de algo mucho más oscuro, algo que no he podido dejar atrás. La muerte de María y su presencia en el cementerio siguen siendo un enigma que me persigue, una sombra que nunca se desvanece. A veces, me pregunto si alguna vez podré liberarme de ese recuerdo, de ese encuentro. Y otras veces, temo que nunca podré hacerlo. El funeral en Oaxaca. Hace 3 años, fui testigo de algo que jamás podré olvidar, algo que hasta el día de hoy sigue atormentando mis noches. Todo comenzó cuando recibí una llamada de mi amigo Joaquín, quien me invitó al funeral de su prima en un pequeño pueblo de Oaxaca. Sabía que él y su familia eran muy unidos, y aunque no conocía bien a la fallecida, acepté ir.
Nunca me imaginé lo que sucedería esa noche. El viaje desde la ciudad fue largo y agotador. Las carreteras serpenteaban a través de montañas, desfiladeros profundos y aldeas que parecían olvidadas en el tiempo. Oaxaca es un lugar de contrastes, una mezcla de lo moderno con lo ancestral, lo vivo con lo muerto. Recuerdo que, mientras manejaba, el cielo se oscurecía lentamente, dejando atrás el calor sofocante del día para dar paso a una brisa fría y húmeda que se sentía extrañamente inusual para la temporada. Llegué al pueblo al caer la noche, un lugar pequeño y modesto con casas construidas de adobe y calles empedradas. La iglesia, ubicada en el centro de la plaza, era lo más prominente y fue allí donde se llevaría a cabo el funeral. Al estacionar mi auto, fui recibido por Joaquín. Su rostro mostraba el cansancio de varias noches sin dormir. Su prima, una joven madre de solo 24 años, había muerto durante el parto. Dejó atrás a un hijo recién nacido que, según me contó Joaquín, había sobrevivido milagrosamente a pesar de las complicaciones. Mientras caminábamos hacia la iglesia, el ambiente se sentía pesado, como si la misma atmósfera del pueblo estuviera impregnada de tristeza. Las luces de los postes parpadeaban y el aire tenía ese olor a tierra mojada y flores marchitas que siempre acompaña a la muerte en los funerales rurales. Dentro de la iglesia, el ambiente era aún más sofocante. Las velas parpadeaban tenuemente en el altar, mientras las pocas personas que habían asistido al funeral permanecían en silencio. No se escuchaba música, ni palabras de consuelo, solo el susurro del viento colándose por las grietas de las paredes. El ataúd estaba cerrado. Joaquín me explicó que la familia había decidido no exponer el cuerpo de su prima debido a su condición. Esto no era algo que me sorprendiera, pero sí me inquietaba de alguna manera. Había algo en esa iglesia, algo en el ambiente, que me hacía sentir incomodidad. Como si una presencia, invisible pero palpable, se moviera entre nosotros. La ceremonia comenzó de forma sencilla. El sacerdote, un hombre anciano con una voz profunda y desgastada, recitaba oraciones mientras los asistentes se mantenían cabizbajos. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que, de repente, un sonido comenzó a resonar en la iglesia. Al principio fue tenue, como un susurro, pero pronto se transformó en un llanto. Un llanto desgarrador, agudo, que parecía venir de una garganta atormentada. Mis ojos se dirigieron instintivamente hacia el lugar de donde provenía el sonido, el altar. Al principio, pensé que se trataba de algún familiar que no podía contener el dolor, pero nadie en la iglesia se movía. Todos los presentes comenzaron a intercambiar miradas con la misma pregunta pintada en sus rostros. ¿De dónde venía ese llanto? El sacerdote también se detuvo. Giró lentamente la cabeza hacia el altar, sus manos temblaban visiblemente. Nadie se atrevía a hablar y el llanto seguía. Era un lamento profundo, el tipo de grito que atraviesa el alma, que te hace sentir la desesperación de quien lo emite. Entonces, como un rayo, me di cuenta de que el sonido no provenía de ningún humano. Era imposible. El llanto venía del altar mismo. El escalofrío que recorrió mi cuerpo fue indescriptible. Era como si algo primitivo dentro de mí supiera que lo que estaba sucediendo no era natural. Algunas personas comenzaron a santiguarse, murmurando oraciones apresuradas. Pero el llanto continuaba, cada vez más fuerte. Había un peso en el aire, una tensión que hacía que cada respiración se sintiera como una lucha. Joaquín, a mi lado, estaba paralizado. Lo miré, esperando que él me diera alguna explicación, alguna razón lógica para lo que estábamos experimentando, pero sus ojos reflejaban el mismo terror que sentía yo. No sabíamos qué hacer. Finalmente, el sacerdote tomó valor y avanzó hacia el altar. Cada paso que daba resonaba en el silencio de la iglesia, y aunque trataba de mantener la compostura, su rostro delataba el miedo. Cuando llegó al frente, se inclinó sobre el altar y, con manos temblorosas, comenzó a hacer una señal de la cruz sobre el espacio vacío que se extendía frente a él. Entonces, el llanto cesó abruptamente. El silencio que siguió fue peor. Un vacío total que dejó a todos sin aliento, como si el mundo hubiera dejado de girar por un instante.
Los asistentes, incluyéndome, intercambiamos miradas confusas y atemorizadas. Algunos se levantaron y salieron apresuradamente de la iglesia, murmurando entre dientes. Otros, como yo, permanecimos inmóviles, esperando, no sé qué. Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando todo parecía haberse calmado, cuando creíamos que el extraño incidente había terminado, el ataúd comenzó a crujir. Un sonido débil, pero claramente audible, provenía de su interior. No sé si fui el primero en notarlo, pero al poco tiempo, todos los que quedábamos allí lo escuchamos. Era como si algo, o alguien, estuviera golpeando suavemente desde adentro, tratando de salir. El terror que sentí en ese momento fue indescriptible. Mis piernas comenzaron a temblar y mi garganta se secó. Joaquín me miró, sus ojos desorbitados, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Sin pensarlo 2 veces, me levanté del banco y corrí hacia la salida. Otros hicieron lo mismo, y en cuestión de segundos, la iglesia se vació, dejando solo al sacerdote y a unos pocos valientes. El aire afuera era frío, pero se sentía como un alivio comparado con el ambiente sofocante de la iglesia. Traté de recuperar el aliento, apoyándome en una pared, mientras Joaquín se acercaba a mí, temblando. Ninguno de los dos dijo nada durante varios minutos. No había palabras para describir lo que acabábamos de vivir. Finalmente, el sacerdote salió de la iglesia, su rostro pálido como la cera. Se acercó a nosotros y, con voz quebrada, dijo que todo estaba bien, que lo que había ocurrido era solo el dolor manifestándose de formas que no comprendíamos. Pero yo sabía que no era así. Algo más estaba presente esa noche, algo que no pertenecía a este mundo. Después de ese día, nunca volví a ver a Joaquín. Me enteré por amigos en común que su familia había dejado el pueblo poco tiempo después del funeral. Decían que su prima, la joven madre, nunca había encontrado paz, que su espíritu seguía vagando por el lugar, llorando por el hijo que nunca pudo conocer. Algunos aseguraban que, en las noches más oscuras, aún se podían escuchar sus sollozos en las inmediaciones de la iglesia, pero yo nunca quise volver para comprobarlo. La experiencia en ese funeral me marcó profundamente. Nunca había sido una persona supersticiosa, pero desde entonces no puedo evitar sentir una conexión extraña con lo que no puedo explicar. A veces, en el silencio de la noche, cuando cierro los ojos, todavía escucho aquel llanto. Me despierto en medio de la oscuridad, esperando que desaparezca, pero siempre está ahí, latente, como un eco lejano que nunca se desvanece por completo. Sé que muchos no creerán esta historia, que pensarán que es solo producto de la sugestión o del miedo colectivo. Pero yo estuve allí. Yo escuché el llanto, vi el terror en los ojos de quienes compartieron ese momento. Y aunque trate de alejarme de esos recuerdos, siempre estarán conmigo, como una sombra que me sigue a donde quiera que vaya. Al final, hay cosas en este mundo que no podemos comprender, cosas que desafían nuestra lógica y nuestra razón. Y a veces, esas cosas se manifiestan en los lugares más inesperados, como en un pequeño pueblo de Oaxaca, en medio de un funeral que nunca debió ser testigo de tanto dolor y de algo más. La curandera. La muerte de mi abuela, la curandera del pueblo, había sido un golpe devastador para todos nosotros. Había crecido en esa casa vieja de madera, rodeado de las plantas, hierbas y ungüentos que ella preparaba con cuidado. No importaba si era un resfriado o un mal de ojo, la gente del pueblo siempre acudía a ella en busca de ayuda. Pero para algunos, especialmente los más supersticiosos, mi abuela era algo más que una simple sanadora. Algunos la llamaban bruja. Yo nunca lo creí, aunque había cosas en su vida que no lograba explicar. Era una mujer callada, siempre con una mirada que parecía ver más allá de lo visible. Se rumoreaba que conocía secretos de la naturaleza y de las almas, que podía comunicarse con los muertos y manipular energías invisibles para la mayoría de nosotros. Pero yo la veía como mi abuela, la mujer que me había criado y que siempre estaba allí con una sonrisa, aunque a veces fuera una sonrisa sombría. La noche antes de su muerte, tuve un sueño extraño, aunque en ese momento no lo reconocí como una advertencia. Soñé con su casa,
pero estaba vacía, las sombras se alargaban grotescamente y el silencio era profundo, opresivo. Algo me llamaba desde la oscuridad de una esquina, una voz suave pero insidiosa que me hizo despertar cubierto de sudor frío. No le di importancia. Mi abuela ya estaba vieja y frágil, y aunque había mantenido su energía durante mucho tiempo, sabíamos que su tiempo se acercaba. Murió en silencio, en su cama, rodeada por algunas de las mujeres del pueblo que le debían favores y respeto. Yo no estaba allí cuando exhaló su último aliento, y siempre me lo reprocharé. El funeral se organizó rápido. En el norte de Brasil, con el calor y la humedad, los cuerpos no pueden esperar mucho para ser enterrados. Su ataúd, de madera oscura y sencilla, fue colocado en la pequeña sala principal de su casa, la misma casa donde había vivido durante más de 50 años. Llegaron decenas de personas. Los que habían recibido sus cuidados, aquellos que la temían y los que simplemente estaban allí por la tradición. Las velas, colocadas alrededor del ataúd, parpadeaban suavemente mientras la gente rezaba en voz baja. Sin embargo, el ambiente no era de paz, como debería ser en un funeral. Era pesado, tenso. Como si el aire estuviera cargado con algo invisible, algo que solo los más sensibles podían notar, pero que todos sentían. La primera señal de que algo no estaba bien ocurrió cuando las velas comenzaron a apagarse, una tras otra, como si una corriente invisible recorriera la habitación. Mi madre, que estaba sentada cerca del ataúd, me miró con los ojos bien abiertos, pero no dijo nada. Nadie lo hizo. Fue como si estuviéramos atrapados en un silencio incómodo, demasiado aterrados para hablar. Algunos se levantaron para encenderlas de nuevo, pero a medida que las llamas se reavivaban, el ambiente en la sala se volvía más helado. El calor sofocante del exterior no podía penetrar la atmósfera gélida que había descendido sobre nosotros. Uno de los ancianos del pueblo, un hombre encorvado y callado que había sido amigo de mi abuela durante décadas, murmuró algo apenas audible mientras observaba el ataúd con una mirada que me llenó de inquietud. Mi abuela no había terminado un ritual antes de morir, dijo en voz baja. No le presté atención. Me parecía una de las tantas supersticiones que rondaban en el aire, una explicación irracional a lo que, en mi mente, solo era una coincidencia. Pero cuando llegó el momento de cerrar el ataúd, el silencio se volvió casi insoportable. Recuerdo el sonido de la madera crujiendo cuando uno de los hombres levantó la tapa del ataúd para sellarlo. En ese preciso instante, sentí una corriente de aire frío que me rozó el rostro. No era posible. Todas las ventanas estaban cerradas y fuera no había ni la más mínima brisa. El frío se hizo más intenso y entonces vi cómo las velas, todas, se apagaron al unísono. La oscuridad fue inmediata, interrumpida solo por los pequeños destellos de las llamas moribundas. Hubo un murmullo entre los presentes, pero nadie se movió. Fue entonces cuando sucedió. Mientras los hombres intentaban bajar la tapa del ataúd, el cuerpo de mi abuela, que hasta ese momento había estado inmóvil, comenzó a moverse. Al principio, pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, que era una ilusión provocada por el miedo y la tensión. Pero no. El cuerpo, rígido por la muerte, se enderezó lentamente, como si alguna fuerza invisible lo estuviera levantando. Grité, pero el sonido se quedó atrapado en mi garganta. Alrededor de mí, escuché suspiros de horror y algunas exclamaciones, pero todos estaban tan paralizados como yo. El cuerpo de mi abuela, con los ojos aún cerrados y el rostro inerte, se sentó en el ataúd. No puedo describir con precisión el terror que sentí en ese momento. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies, como si todo lo que sabía sobre la vida y la muerte se hubiera desmoronado en un instante. Los hombres que sostenían la tapa dejaron caer la madera, que resonó con un golpe sordo cuando chocó contra el suelo. Nadie se atrevió a acercarse. De repente, la puerta de la casa se abrió de golpe, como si hubiera sido empujada por una mano invisible. El viento frío que entró me hizo estremecer hasta los huesos. Fue entonces cuando escuché una voz. Era un susurro, un murmullo casi inaudible, pero lo suficientemente claro para que lo entendiera. No era la voz de mi abuela, pero tampoco era una voz humana. Venía de todas partes y de ninguna. No está terminado, dijo.
Los ancianos del pueblo comenzaron a rezar en voz alta, algunos cayeron de rodillas, implorando a Dios y a los espíritus que liberaran a mi abuela. Pero el cuerpo seguía allí, inmóvil, sentado en el ataúd, como si estuviera esperando algo. No sabía qué hacer. Mi madre, que estaba de pie a mi lado, me agarró el brazo con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en mi piel. La miré, pero ella no despegaba los ojos del cuerpo de mi abuela. La atmósfera seguía cargada, opresiva. Algunos intentaron salir, pero la puerta que había sido abierta de golpe ahora parecía cerrada por alguna fuerza invisible. Estábamos atrapados. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y cada segundo que pasaba sentía que me ahogaba en el miedo. Finalmente, uno de los ancianos, el mismo que había mencionado el ritual incompleto, se levantó con dificultad y se acercó al ataúd. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban mientras sacaba algo de su bolsillo. Era una pequeña bolsa de cuero, vieja y raída, la misma que había visto a mi abuela usar en muchas ocasiones. Con movimientos lentos y ceremoniosos, el hombre comenzó a esparcir un polvo gris sobre el cuerpo de mi abuela, murmurando palabras que no entendía. El aire en la sala pareció volverse aún más pesado, casi irrespirable. De repente, el cuerpo de mi abuela se desplomó de nuevo en el ataúd, como si una cuerda invisible que lo sostenía se hubiera cortado. Las velas, que habían permanecido apagadas durante todo ese tiempo, se encendieron solas, una tras otra, iluminando la sala con un resplandor tenue pero cálido. El frío que había sentido desapareció tan rápido como había llegado. El ambiente seguía siendo tenso, pero la presencia que todos habíamos sentido parecía haberse desvanecido. El anciano se giró hacia nosotros, su rostro aún pálido, pero con una expresión de alivio. «Ahora podemos enterrarla», dijo con una voz ronca, como si cada palabra le costara un esfuerzo tremendo. El entierro fue rápido y silencioso. Nadie mencionó lo que había sucedido en la casa, pero todos lo sabíamos. Algo había estado mal. Mi abuela, por razones que quizás nunca comprenderíamos del todo, no había sido capaz de irse en paz. Y aunque el anciano había hecho lo posible para rectificarlo, no pude evitar sentir que había algo más, algo que aún no comprendíamos completamente. Esa noche, volví a soñar. Esta vez, vi a mi abuela, parada al final de un camino oscuro. Me miraba con esos ojos que siempre parecían saberlo todo, pero no dijo nada. No necesitaba hacerlo. El silencio, en ese momento, lo decía todo. Nunca volví a sentir su presencia después de esa noche. Pero aún hoy, cuando cierro los ojos y pienso en ella, el aire a mi alrededor parece enfriarse y por un breve instante puedo oler el aroma de sus hierbas mezclado con algo más, algo que no puedo identificar, pero que siempre me eriza la piel. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.